Ahí están. Hola, doctor. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Quiénes andan por ahí? A ver, somos 47. Eso, vayan habilitando, así los veo a todos. Y primero agradecerles el hecho de que estén ahí, habiendo esperado ansiosos desde las 12 del mediodía, ¿no? Muchísimas gracias. Se me surgió una reunión de último momento que realmente no podía cambiar. A ver, igualmente esta clase voy a pedir el link para subirla a la plataforma por si alguno de los que estaba a las 12 pudiendo y a las 2 no podía, para que no se pierda la clase, ¿sí? Yo mientras voy buscando, porque les voy a compartir unas diapositivas que estuve armando. Bien, ahí ya está todo listo. Bueno, habiliten cámaras, dale que son muchos. Habiliten cámaras, así los veo. Ahí va, se van animando. Eso, habiliten. De 54, cada vez sumamos más. Si habilitan la cámara, escuchen lo que les digo, ¿eh? Escuchen bien. A vos te hablo. Si habilitan la cámara, va a estar buena la clase. Solo si habilitan la cámara. ¡Ay, van habilitando! Estaban del otro lado. Bien, perfecto. Ah, la mierda, son un montón que tenían cámaras. Excelente. Profe, convencí a mi mamá de mirar la clase hoy, pero ella no entiende todo en español y quiere... A ver. Espérate. Y quiere mirar la clase. ¿No hay problema? No, no hay problema. No hay ningún problema. Hoy vamos a hablar de ansiolíticos. ¿Sí? Ansiolíticos, principalmente. Quizá toquemos un poquito de hipnóticos, pero realmente ansiolíticos es un tema que me interesa mucho que lo sepan, porque, bueno, ahora van a ver, vamos a charlar un ratito, pero son los fármacos dentro del grupo de los ansiolíticos. Tenemos una familia que son los fármacos más vendidos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es decir, más consumidos, con lo cual, imagínense si no es importante saber cómo funciona el fármaco que más se vende y se consume en el mundo, ¿no? Exactamente, sí, estos son de tercera era, chicos. El sábado van a tener la segunda era, en el horario de las 10 de la mañana, va a ser Choice por plataforma, ¿sí? Así que, nada, esténse tranquilos por eso, va a ser únicamente Choice, ¿sí? Esta era, por una cuestión de organización, de horarios, no lo vamos a poder hacer oral, aunque sé que a ustedes les hubiese encantado que aquellos que aprueban vayan al oral. Los voy a tener que decepcionar, pero por esta vez y solo por esta vez, si tienen 4 o más de 4, van a estar aprobados, ¿sí? Así que bueno. No sabía si hacer el oral el domingo, pero no me dejaron acá en la facultad. Y mi mujer tampoco. Doctor, Sí. ¿Se dan en tercera, se da digestivo y se da neuro? Los dos temas, ¿no? ¿En dónde, perdón? ¿En qué era? Tercera. Sí, en tercera era sí. Perdón, pensé que era la segunda. Pero con todo lo que es neuro y después se va a dar digestivo. Exactamente. Se va a dar digestivo, se va a dar todo neuro. Y creo que no queda ningún tema más, o había quedado renal, me parece que también un poquito ahí. No me acuerdo si quedó una clase. Profe, ¿y se aprueba con el 40% o con cuánto? Con el 95, cambió ahora. Ah, bueno, no sabía.
Sí, con el 40, con el 40. Gracias. Profe, una pregunta más. Era, ¿Cómo? con respecto a la era, ¿nos va a dar la opción de poder retroceder? Sí, sí. ¿Algo más? ¿Quieren que les dé la nota ahora? Por favor. Están todos aprobados. Más fácil, más accesible es imposible. Está perfecto, igual está bien la pregunta. Sí, se aprueba con el 40%, no va a ser secuencial, es decir, ustedes van a poder leer una pregunta y van a poder volver, ¿sí? Lo que sí, no va a ser un examen de 2 horas de duración porque, a ver, a mí yo haría esto. Si estoy rindiendo un examen, miro una pregunta, la respondo, me voy para adelante y de repente alguien me dice, sin querer me mandan un WhatsApp y me dicen, ojo, chequen esta que me parece que es, yo volvería atrás y la corrigiría. Entonces, no le voy a dar 2 horas de duración para que sin querer les manden mensajes, ¿sí? Bien. 40% sin oral a todos los que saquen de 4 a 10. Exactamente. En realidad no va a haber oral, ¿no? Básicamente. Los que saquen de 4 para arriba van a estar aprobados. Somos 67, vamos. Tuvieron un montón de clases de metabolismo. Estudien metabolismo, ¿no? Bien. Bueno, chicos, si les parece, entonces vamos a comenzar. No sé si hay alguna otra pregunta acerca del examen de la ERA. ¿No? ¿Estamos bien por ahí? Bueno, perfecto. Bien. Hoy me sacaron el pizarrón. Yo siempre utilizo, y la verdad que estoy bastante incómodo para usar el pizarrón, así que traje unas diapositivas que hice durante el fin de semana para mostrarles a ustedes, y como les decía, esta clase después la voy a subir a la plataforma. La idea es hablar hoy de ansiolíticos e hipnóticos. Vamos a focalizarnos principalmente en los ansiolíticos y seguramente dejemos los hipnóticos para la semana que viene, que también vamos a seguir con el tratamiento del sistema nervioso central, ¿sí? Toda la terapéutica utilizada en las enfermedades del sistema nervioso central. Vamos a hablar de antipsicóticos, vamos a hablar de anticonvulsivos, no todo la semana que viene, sino todo lo que vamos a trabajar, también vamos a hablar de antidemenciales y vamos a hablar de antidepresivos, ¿sí? Además, vamos a tocar el tema del tratamiento del dolor, que, dicho sea de paso, vamos a hacer una introducción hoy al tratamiento del dolor porque muchos de los fármacos ansiolíticos son utilizados también para el tratamiento del dolor, ¿sí? Bien. Esperen un segundo que pongo en silencio esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, les voy a compartir, chicos, una pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Esperen. Acá. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a comenzar hablando de los fármacos ansiolíticos más comunes. A ver, dentro de los fármacos ansiolíticos, que de hecho fueron creados no por accidente, como sucede en muchos otros descubrimientos farmacológicos, que muchas veces, como la penicilina, por ejemplo, ¿sí?, que se descubrió por accidente, hay muchos otros que se descubren por accidente, como por ejemplo los antipsicóticos. Acá no, se abordaba y se buscaba buscar una sedación, y a través de la sedación una ansiólisis,
¿sí? Es decir, justamente disminución de la ansiedad. Y ahí se generan varios grupos de fármacos, dentro de los cuales aparecen las benzodiazepinas. A ver si puedo pasar esto. ¿Por qué no puedo pasar esto? Esperen. Esperen. Ahí está. Entonces aparecen las benzodiazepinas que por lejos, pero Doctor, por lejos, son los a nosotros ansiolíticos. nos cambió. ¿No les cambió? ¿Dónde No. están? ¿Qué En dice? la misma, ansiolíticos y título. hipnóticos. Ah, no, La no cambió nunca. Bueno, espérate que lo dejo de compartir y lo vuelvo a compartir. ¿Ahí? ¿Marina? Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Ahora Perfecto. sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las benzodiazepinas, que son los fármacos por excelencia más utilizados en el mercado de los ansiolíticos. La buspirona, la etifoxina, que no es realmente muy utilizado, ni la buspirona ni la etifoxina. Los barbitúricos, que seguro, pero seguro ustedes los conocen, ¿sí? Porque tienen un mecanismo de acción muy similar a las benzodiazepinas que ahora vamos a conversar, ¿sí? Pero tienen una gran diferencia en cuanto a los efectos adversos. La pregabalina es un fármaco que no entra dentro de la categoría de los ansiolíticos, pero que se lo puede utilizar como ansiolítico, porque tiene acción ansiolítica, ¿sí? Es decir, de acá hay un montón de fármacos que tienen acción ansiolítica, por eso es que los vamos a describir, algunos más en profundidad y otros no tanto, porque los vamos a desarrollar en otra clase, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que saber es que hay otros fármacos que tienen acción ansiolítica, además de otros efectos terapéuticos, como por ejemplo los betabloqueantes. Los betabloqueantes ustedes ya los vieron, ¿se acuerdan? Bueno, dentro de los betabloqueantes, que lo van a tener en el examen ahora muy pronto, ¿no? En la segunda era. Bien, bueno, dentro de los betabloqueantes hay algunos que tienen acción ansiolítica. Algunos antidepresivos también lo tienen y los antihistamínicos también lo tienen, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, lo más importante es que pase la diapositiva. Esperen, problemas técnicos. Yo no entiendo por qué no pasa si recién pasó. A ver. Ahí está, pasó. Benzodiazepinas. Entonces, drogas más vendidas en el mercado farmacéutico mundial. Importantísimo los efectos terapéuticos que tienen las benzodiazepinas. No es solamente un fármaco ansiolítico. Tiene 5 funciones. Ansiólisis, hipnosis, o sea, efecto hipnótico, efecto sedativo, efecto miorrelajante y efecto anticonvulsivante. Repito entonces, ansiolítico, hipnótico, sedativo, miorrelajante y anticonvulsivante. Buenas, doctor. Una consulta. ¿Cuál Sí, sería la claro. diferencia de ansiolítico, el efecto ansiolítico y el efecto sedante? Correcto. Bien. La diferencia entre los distintos efectos terapéuticos, qué fármaco hace cuál de estos efectos terapéuticos, radica en la farmacocinética y en la farmacodinámica de la medicación, ¿sí? Algunos tienen más potencia, con lo cual tienen más efecto sedativo que ansiolítico, otros tienen menos, más efecto ansiolítico, a mayores dosis va a generar hipnosis, luego sedación, luego miorrelajación, ¿sí? Pero respondiendo concisamente y concretamente a tu pregunta, es que el efecto sedativo va de la mano a lo que antes se buscaba hacer con el fármaco, que era
analgesia, sedación quirúrgica. Por eso, esa es la diferencia entre la ansiólisis y la sedación. ¿Por qué? Porque se la utilizaba antiguamente como sedación quirúrgica. Y hay muy pocos casos en los cuales todavía hay algún componente, hay solamente un fármaco, si mal no recuerdo, que tiene dentro de su farmacocinética la capacidad de administrarse vía endovenosa. Y eso se utiliza para la sedación quirúrgica. Esa es la diferencia. Bien, entonces, muy importante recordar que el efecto ansiolítico, esperen que voy a poner el puntero, opciones de puntero, ahí está, que el efecto ansiolítico es el principal efecto terapéutico de las benzodiazepinas y que se genera inicialmente. Luego se produce a mayores dosis del fármaco o a mayor potencia del fármaco el efecto hipnótico. ¿Qué patologías pueden aparecer inicialmente con un cuadro de insomnio? 1000 patologías, ¿sí? Y 1000 situaciones que no son patológicas. Yo tengo insomnio, ¿sí? Además de todas las patologías que puedo tener yo, ¿no? Pero, es decir, es sumamente frecuente el insomnio como síntoma. Imagínense, por eso es que es tan vendido este fármaco. El efecto sedativo, como recién hablábamos, ¿sí? Se utiliza mucho para lo que son los cuadros de excitación psicomotriz. Ese es el efecto sedativo, además, que voy a utilizar del fármaco benzodiazepínico, ¿sí? En los cuadros de excitación psicomotriz. Quiero sedar al paciente para que no se lastime, para que no lastime a otra persona. Entonces le doy un cóctel. Nosotros lo llamamos cóctel porque es un conjunto de 3 drogas, dentro de las cuales hay una que es el lorazepam, que es una benzodiazepina. ¿Sí? El efecto miorrelajante. Hay algunos de las benzodiazepinas que vamos a nombrar que tienen más efecto miorrelajante que otros, ¿sí? Como por ejemplo el diazepam. El diazepam, más conocido en el mercado como en su nombre comercial, que es el Valium, ¿sí? Ahí me escribieron un mensaje, esperen. Bueno, no puedo, ahí. Pero hay ansiolíticos que no sedan, al revés, dan insomnio. Bueno, en realidad yo sí, eso difiere de la forma del fármaco, ¿sí? Si es clonazepam, lorazepam, etcétera, 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 que después vamos a hacer un cuadrito de equivalencias, pero además de eso depende de las características de la persona, ¿sí? Entonces hay gente que tiene mayor capacidad de metabolizar el fármaco, con lo cual va a necesitar mayores dosis para un efecto, y por ahí con esa misma dosis a mí me genera una sedación, ¿se entiende? O me genera insomnio, me genera, perdón, somnolencia. No sé si respondo lo que vos decís, yo sí. Es decir, que es muy relativo a la persona. Sí, son benzo, siempre hablando de las benzodiazepinas. Sí, siempre hablando de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden generar los 2 efectos que vos dijiste, ansiólisis, sedación, los 3, y el tratamiento del insomnio. Si querés, y no respondí tu pregunta, habilitate el audio. Acuérdense que conmigo pueden habilitarse el audio y preguntar libremente. Saben que no voy a juzgar a nadie. Bien, y por último el efecto anticonvulsivante, que es un efecto sumamente importante porque es la primera elección, ¿sí?, para el tratamiento de las crisis epilépticas. Yo no lo voy a dar como tratamiento de excelencia no lo voy a una persona con epilepsia, ¿sí? Pero sí tengo que tener en cuenta que es el tratamiento de excelencia para una crisis convulsiva. Bien. Entonces, muy importante recordar los efectos terapéuticos. Doctor.
Sí, sí, pregunté. La diferencia entre ansiólisis, hipnósis y sedación es la intensidad con que se deprime el sistema nervioso. No solo la intensidad, Felipe, sino también el lugar en donde actúa el receptor. El mecanismo de acción, como dice acá Felipe, es los receptores GABA. Y tenemos receptores GABA en distintos sectores del sistema nervioso. Entonces, hay fármacos que actúan más sobre unos que sobre otros, entonces generan más hipnosis que más ansiólisis. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también es la potencia del fármaco barra la dosis que le doy. ¿Sí? Yo me tomo un poquito de benzodiazepina porque estoy muy nervioso y probablemente esté más relajado. Me tomo un poquito más y voy a estar más cansado. ¿Sí? Tratamiento de la hipnosis. Me doy un poquito más y voy a estar más sedado. ¿Sí? Tomo un poquito más y voy a estar muy relajado muscularmente y voy a correr riesgo de caerme en la calle. ¿Sí? Ahora, no voy a convulsivar porque también va a estar ese efecto anticonvulsivo. Es decir, sí, responde a la dosis del fármaco. Entonces, como mecanismo de acción, y esto es sumamente importante. Hace un ratito estaba tomando finales de terapéutica clínica 1, compañeros que habían cursado años anteriores, y bueno, ahí surgió una gran falencia, que es que muy poquitos sabían el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Y me llamó poderosamente la atención. Primero por la frecuencia del fármaco. Segundo, por la importancia de las interacciones que tiene el fármaco con otros fármacos y con otras sustancias. ¿Sí? Y tercero, porque es una pavada. Es facilísimo. ¿Saben cuál es el neurotransmisor depresor del sistema nervioso por excelencia? El GABA. ¿Sí? Ácido acetil gamma-butalínico, bla, bla, bla. El GABA. ¿Sí? El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Con lo cual hay receptores para el GABA. Receptores GABA A, receptores GABA B. Las benzodiazepinas actúan sobre los receptores GABA A. Pero es tan interesante esto que el receptor GABA A tiene un sitio de unión para las benzodiazepinas. Es como que nos crearon para que el receptor GABA tenga un sitio para que se una esa droga. ¿Sí? O sea, esa es la subunidad alfa del receptor GABA A. Entonces, como mecanismo de acción, es que las benzodiazepinas se unen a la subunidad alfa del receptor GABA A. El receptor, esa unión, lo que va a hacer es generar mayor afinidad por el neurotransmisor. Entonces, se le une la benzodiazepina, entonces el receptor atrae a más moléculas de GABA. ¿Y cuál es la acción del receptor per se? Bueno, unirse al GABA y abrirse, porque tiene un canal ionóforo acá dentro, ¿sí? Entonces, cuando el GABA se une al receptor, el canal se abre. Al abrirse, entra cloro a la neurona, ¿sí? Es decir, hiperpolarizo la neurona. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante, ¿sí? Tenemos la benzodiazepina, se une a la subunidad alfa del receptor GABA A, por ende, el GABA tiene mayor afinidad por su receptor. El GABA se une al receptor, abre el canal de cloro y el cloro ingresa a la neurona, generando la hiperpolarización. Y esa hiperpolarización es la que genera su efecto terapéutico. 3 días estuve en diagramar esta diapositiva con todas las transiciones estas. Espero que les haya gustado. Bien, entonces. Una consulta. Consulte. Usted dice que este fármaco lo que produce es que el GABA tenga más afinidad por el receptor. Correcto.
En fármaco del año pasado sería, nosotros en el apunte, digamos, en clase, nos dijo la profesora que no es que genera mayor afinidad con el GABA, sino que potencia el tiempo en que está el receptor y hace que se abran más canales de cloro. En realidad tiene distintos mecanismos. Genera afinidad, eso sí, genera afinidad por el GABA, ¿sí? Pero además de generar afinidad por el GABA, cuando se introduce, que ahora íbamos a llegar, por hacer la diferencia entre las benzodiazepinas y los barbitúricos, pero no importa, Victoria, te adelantaste un poquito y me parece bárbaro, cuando se une la benzodiazepina al receptor GABA y el GABA tiene mayor afinidad, lo que hace es abrir y cerrar, abrir y cerrar. Las benzodiazepinas aumentan la frecuencia en la cual el receptor se abre y se cierra, que es la principal diferencia con los barbitúricos, que ahora respondo ese chat que me habían escrito, ¿sí? Entonces, la respuesta a Victoria sería: genera mayor afinidad por el receptor GABA y además aumenta la frecuencia de apertura del receptor. No el tiempo, la frecuencia. Gracias, doctor. No, de nada. Pero es muy importante lo que preguntó Victoria, porque eso hace la diferencia fundamental con los barbitúricos, que era otra de las preguntas que hicieron y que enseguida la vamos a resolver. Bien, entonces, volviendo a repetir un poco esto se une en la subunidad alfa del receptor GABA, aumenta alostéricamente la afinidad por el neurotransmisor y, lo que decíamos recién Victoria, aumenta la frecuencia de apertura y cierre del canal de cloro del receptor. ¿Qué va a generar? Mayor ingreso de cloro, generando una hiperpolarización. Es lo que acabamos de decir, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los barbitúricos? ¿Sí? Y mencionamos a los barbitúricos ahora porque el mecanismo de acción es básicamente casi el mismo, ¿sí? Los barbitúricos, como el fenobarbital, por ejemplo, la fenitoína, lo que van a hacer es aumentar el tiempo de apertura del canal, ¿sí? También aumentan la afinidad alostérica por el neurotransmisor, es decir, que el barbitúrico se une al receptor y aumenta la afinidad del GABA. Cuando se une el GABA, el receptor se abre, a ver si tengo... El receptor se abre e ingresa mucho cloro. Pero, como dice acá, chicos, muy importante, aumenta el tiempo de apertura, ¿sí? A altas dosis, y esto es importante, se abren los canales per se. ¿Qué significa esto? Que no necesito del GABA. Eso es muy importante, porque el barbitúrico puede abrir el canal de sodio sin la necesidad de que haya neurotransmisor circulante, lo cual es gravísimo, eso, ¿sí? Hay otra droga que lo produce. ¿Cuál? A ver, ¿quién se anima? ¿El alcohol? El alcohol, exactamente. Exactamente. Sebastián o lo tiene muy claro, que seguro lo tiene muy claro, o sabe qué significa OH, ¿no? También. Que esto, ¿no? Ah, bueno, lo tiene re claro entonces. Está perfecto. No me piqué en eso. Ah, bueno. Sí, el alcohol, Sebastián, al igual que los barbitúricos, tienen una acción sobre los receptores per se, sin la necesidad de que se una el GABA, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aumenta el tiempo de apertura. Entonces generaría esto. Se abre el canal e ingresa el cloro. Pero se mantiene abierto, porque está el barbitúrico ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Mayores niveles de sedación. Eso es muy peligroso, pero muy peligroso, porque cuando uno va sedando el sistema nervioso, primero va sedando desde la periferia hasta lo central.
pudiendo generar la depresión del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, como le sucedió a Marilyn Monroe, puede generarse la muerte por el consumo de barbitúricos. ¿Sí? ¿Puede generarse la muerte con consumo de benzodiazepinas? Lamentablemente sí, ¿sí? Pero con dosis, muchísimo más grandes de las que sucedería con otros fármacos. Doctor, ¿Sí? entonces, ¿eso sería la explicación de por qué el acto suicida de que mezclan el alcohol con los barbitúricos? Sí, en realidad, Georgina, si vos mezclas barbitúricos con alcohol es terrible, sí, totalmente. No solo el alcohol, sino los barbitúricos solos. Lo que sucede, esto más frecuente, Georgina, es mezclar benzodiazepinas con alcohol. Eso es muchísimo más común, incluso no como acto suicida, sino como la jarra loca en los boliches. ¿Sí? Eso que buscan los fondos de un montón de bebidas y encima le mezclan pastillas. Bueno, eso yo soy bastante más joven de lo que parezco, entonces sé lo que significa la jarra loca y ahí hay un combo realmente terrible, porque es potencialmente letal eso. ¿Por qué? Porque aumentan la apertura del canal. Porque el alcohol potencia la acción de la benzodiazepina encima. Entonces aumenta la sedación y puede generar la depresión del sistema cardiorrespiratorio. Pero inhibe el metabolismo también, creo. Inhibe el metabolismo también, con lo cual aumenta la vida media de la benzodiazepina en sangre, con lo cual es correcto lo que decís. Aumenta el mayor tiempo de vida de la benzodiazepina, aumentando la sedación también. Son varios mecanismos por los cuales puede generar mayores riesgos al que consume eso, ¿sí? Por eso no es chiste, bueno, en posta no es chiste cuando se mezcla alcohol con benzodiazepinas. Bueno, entonces tenemos la acción del mecanismo de acción de las benzodiazepinas, el mecanismo de acción de los barbitúricos, la mezcla, es decir, la interacción que tienen las benzodiazepinas y los barbitúricos con el alcohol, ¿sí? Que habitualmente es pregunta de examen. ¿Por qué no me funciona para pasar el clic este? Tienes que hacer clic en la pantalla primero, ese clic en este. Ah. Enseñar todo. Bueno. Bien, acá tengo el apoyo técnico. Bien, entonces, clasificaciones. A ver, a clasificaciones hay muchas. Clasificaciones hay muchas. Se silenció. No, ¿le puedo hacer una pregunta antes de seguir? Dale. Los barbitúricos entonces actuarían como las benzodiazepinas al GABA A, ¿o entendí mal? Se entrecortó un poquito, pero en realidad sería, a ver si entendí bien, lo que vos preguntás es si los barbitúricos también actúan adhiriéndose al receptor GABA A. ¿Eso preguntabas, Barbie? Sí, sí. Correcto. Sí, la respuesta es sí. El mecanismo de acción de los barbitúricos es unirse a los receptores GABA A. Exactamente. Y ahí hiperpolariza todo lo mismo. Y ahí genera la apertura del canal, pero tiempo dependiente, no frecuencia dependiente. No es que aumenta la frecuencia, sino que aumenta el tiempo. ¿Sí? Ok, está. Gracias. Por si necesitan más. Bien, de nada, ¿eh? Bueno, entonces, a ver si hay ahí alguna preguntita que me estaban haciendo. Por ahí había una pregunta que me habían hecho en el chat, pero no lo puedo ver. Bueno, ahora en cuanto pueda, ahí.
Si los barbitúricos y las benzo tienen el mismo efecto, ¿cuándo uso uno, cuándo uso el otro? Buenísima pregunta, Ítalo. En realidad, la respuesta es que los barbitúricos se utilizan más como anestésicos quirúrgicos y las benzodiazepinas como ansiolíticos. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Muy buena pregunta. ¿Todo bien? ¿Cortaste el audio? No, un segundo. Perdonen, chicos. Bien, entonces, perfecto. Vamos ahora a las benzodiazepinas, ¿sí? Dentro de las benzodiazepinas conocemos al clonazepam, al alprazolam, al bromazepam, al lorazepam, al diazepam, al midazolam, todos los AM, ¿sí? Hay muchos. Los más importantes, los más utilizados, mejor dicho, no los más importantes, los más utilizados son los que les puse en pantalla, son los que sobre los que vamos a trabajar, ¿sí? Por ahí me faltó poner el midazolam, que también es muy importante que lo conozcan también, ¿sí? Bien. El comienzo de acción, una de las clasificaciones es según su comienzo de acción, ¿sí? En comienzos de acción rápido, intermedio o lento. Esto es muy importante a la hora de yo, médico, elegir una benzodiazepina en un paciente que necesita tratamiento con benzodiazepina, ¿sí? Por ejemplo, el diazepam, que es la droga patrón de los benzodiazepinas, ¿sí? Cuando uno habla de benzodiazepinas no tiene que dejar de olvidarse del diazepam, es la droga patrón, ¿sí? Es el que comienza más rápido, siempre administrado vía oral. Comienza entre los 30 minutos a la hora, ¿sí? Alprazolam, lorazepam, clonazepam comienzan su acción de 1 a 3 horas. Pero duran más en el tiempo, ¿sí? O sea, tardan un poquito más en actuar, pero tienen una vida media más larga. Algunos más. Y un mecanismo de acción lento es el bromazepam. Acá también puse el oxazepam, pero préstenle más atención al bromazepam, ¿sí? Al bromazepam. Y después tenemos uno que tiene un comienzo de acción ultra rápida, ¿sí? Que es el midazolam. El midazolam actúa muy rápido, pero dura poco en el tiempo. El midazolam actúa muy rápido, pero dura poco en el tiempo. ¿El midazolam se usaría para alguna crisis? El midazolam, su utilidad más común es también a nivel hospitalario. Sí, se puede utilizar para las crisis o también para lo que es, si lo utilizo como anestésico prequirúrgico o para la ansiólisis prequirúrgica, se utiliza ese. Lo que tiene el midazolam es que tiene una vida media tan cortita que es muy difícil, si una persona se hace dependiente, es muy difícil sacarle esa dependencia. Yo, los casos que he tenido con adicción a las benzodiazepinas, 2 casos eran de anestesistas y que tenían esa adicción al midazolam, porque estaban tan a full, que cuando tenían un tiempito para dormir, se acostaban. Y si no se dormían, ¡pum!, se tomaban rápido un midazolam, entonces se dormían rápido, ¿sí? Porque tenían poquito tiempo. Entonces, para no desperdiciar ese tiempo, se tomaban eso. Lo que pasa es que eso lo hacían todos los días y después el cuerpo se acostumbró hasta que se generó la dependencia y la adicción. Después es muy difícil sacarlo, ese.
Ahora vamos a hablar igual de la dependencia. Estoy tratando de ver los mensajitos, pero no me funciona muy bien el... Ahí. Por su efecto rápido y duración corta, ¿es por eso que causa abstinencia más rápido las dos? Claro, exactamente, Isabel, y eso era lo que mencionaba recién, justo, lo habías preguntado, muy bien. Bueno, entonces, potencia y equivalencias. Esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante porque no es lo mismo si yo le doy a un paciente 2 miligramos de clonazepam que si le doy 2 miligramos de diazepam, ¿sí? O de lorazepam. 0,25 miligramos de clonazepam corresponden a 0,5 de alprazolam, que es igual a 1 de lorazepam. Si quieren, sáquenle una fotito a este. Igual les voy a. Obviamente, esto va a quedar registrado en la plataforma, ¿sí? Pero estas equivalencias son muy importantes porque un amigo se queda sin. Sí, sabés que yo estaba tomando 2 miligramos de lorazepam y me quedé sí, pero mi mamá toma alprazolam. ¿Cuánto te parece que puedo tomar? ¿Sí? Y yo sé las equivalencias. Bueno, 3 de bromazepam, 5 de diazepam y 10 de midazolam. Doctor, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí, todas las que quieras. Esta clasificación que usted está poniendo en el PowerPoint es la que se toma en la ERA. Porque yo, para empezar, para esto, por ejemplo, tengo mi apunte del año pasado de fármaco, que como rendí tanto, está bien completo. Pero siempre en este tema tenía el problema en que depende de dónde busques, se clasificaba de distinta manera. Yo, por ejemplo, tengo que el clorazepam es de acción larga y puede durar hasta 5 días. Ahí tenés la vida media, tenés la clasificación según la vida media. Claro. Claro. Pero, ¿y no acaba de decir que es más o menos lo mismo? La vida media y el tiempo de acción. El inicio del tiempo de acción. El inicio de acción, ¿eh? El inicio de acción es una cosa y la vida media es otra. Claro, pero, o sea, entonces lo que yo tengo está bien y la clasificación del PowerPoint es otra. Claro, exactamente. Igual siempre tenés que pensar que lo que tiene el docente está bien y lo que tiene el alumno está mal. No, mentira. No, está perfecto los dos, Victoria. Son clasificaciones distintas, ¿sí? Yo puse la del comienzo de acción y vos lo que tenés es la vida media del fármaco. Sí, no interesa, no es que yo les voy a preguntar sobre una y las otras están mal, ¿sí? De hecho, yo les puedo preguntar sobre una y sobre las otras también. ¿Sí? Claro, mi problema es que depende de donde uno busque. El hecho de clasificación entre largo, medio y corto está bien, pero el tema son los valores, minutos o días o 48 horas, por eso es lo que, en eso difieren. Exactamente, olvídate de eso, hay varios estudios que han demostrado distintos comienzos de acción y sin embargo, en realidad no hay nada fidedigno en eso porque todos los organismos son distintos. No te preocupes por el valor, los valores no. En este caso sí. En las equivalencias sí es importante el valor, ¿eh? Ok. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, recuerden de las equivalencias y su importancia. Bueno, farmacocinética. A ver. Dentro de la farmacocinética vamos a hablar bastante, ¿sí? Porque vamos a tomar todas ustedes saben que la farmacocinética es el proceso, es un proceso, ¿no? Que tiene varias instancias. Dentro de ellas tenemos la administración y tenemos el más común que es la administración bioral, otra que también es bioral pero es sublingual, que en realidad, ahora yo les voy a contar un secreto de esto. Después tenemos la intramuscular y por último la endovenosa, que es la que yo les dije que se utilizaba muy, pero muy poquito y principalmente en la sedación quirúrgica, ¿sí? Acá, todos son muy liposolubles, por lo cual van a atravesar muy fácilmente las membranas, tanto la barrera hematoencefálica, por eso son muy útiles para lo que es el sistema nervioso, como también para la absorción. Es decir, por su liposolubilidad, cuando yo lo ingiero, se absorbe rápidamente, ¿sí? A nivel gástrico. Mejor si el estómago está vacío, pero no hay gran diferencia.
porque en realidad lo que se absorbe es lo mismo. El tema que difiere es la velocidad. ¿Sí? No es lo mismo si yo me tomo una benzodiazepina y habiendo comido un pato a la naranja hacía 1 hora, que si tengo el estómago en ayuno y me como una benzodiazepina. Va a actuar más rápido, ¿sí? Pero se va a absorber lo mismo. Bien. La vía sublingual no tiene gran diferencia con la vía oral. Uno piensa que en la vía sublingual uno toma el sublingual y ya está. No me dejen mentir, pero se sabe en la jerga que cuando uno está súper nervioso, está con una crisis de ansiedad, se pone un clonazepam sublingual y automáticamente es una persona que está saltando en las nubes, todo suavecito, todo lento, todo, ¿no? Bueno, ahí está el efecto placebo. Pesa muchísimo el efecto placebo en la acción, en la velocidad de la acción de la benzodiazepina sublingual. Que no quiere decir que no se absorba más rápido. Sí, se absorbe más rápido, pero no es tanto más rápido, ¿sí? El tema es lo que uno le imprime, a lo que uno le implica ponerse el fármaco debajo de la lengua. Entonces, no hay mucha diferencia con la vía oral, aunque se absorbe un poquito más rápido. Pero es útil para pacientes que tengan trastornos de la deglución y además, y bien importante, el efecto placebo que genera administrarlo por esta vía. La administración intravenosa, como por ejemplo principalmente el lorazepam y el midazolam, principalmente el lora, poseen una mayor biodisponibilidad. Recordando que biodisponibilidad es la concentración del fármaco activo en circulación sistémica, ¿no? Bien, por eso el lorazepam se utiliza para las urgencias psiquiátricas. O sea, en un cuadro de excitación psicomotriz que el paciente no quiera tomar la medicación, porque nos pasa muy, pero muy comúnmente, se da un cóctel, que yo les decía hace un rato, y dentro de ese cóctel se da lorazepam, que también se los decía hace un rato. Y por último, la administración endovenosa, que solamente se utiliza para la sedación quirúrgica y también para los cuadros convulsivos. Bien. Distribución. ¿Para los cuadros convulsivos no era intramuscular? Para los cuadros convulsivos es intramuscular el lorazepam o el diazepam, pero puede darse como sostén el intravenoso. Inicialmente, Firmapaz, ¿cómo era tu nombre? Espérate que no me llega a agarrar tu nombre. Pero inicialmente, sí, es así. Inicialmente el intramuscular, porque si está con la crisis tónico-clónica, no puede inyectarse intravenosa. Es muy difícil encontrar una vena si yo me estoy con una crisis tónico-clónica, ¿verdad? Pero luego, para el mantenimiento, puede darse el endovenoso. Doctor. Sí. Yo el año pasado que tuvimos el fármaco que se puede ir a la crisis convulsiva también vía rectal. Sí, totalmente de acuerdo, Marinaldo. Principalmente en los neonatos, en los niños, se utiliza muchísimo la vía rectal. En los adultos puede utilizarse, sí, pero la vía intramuscular también es quizá más fácil de administrarla, ¿sabes? Pero es muy importante el aporte que acabas de hacer, que de hecho no lo tenía acá en la diapositiva. Se puede administrar por vía transrectal a las benzodiazepinas. Lo que se utiliza es el diazepam. ¿Sí? En las crisis convulsivas del niño se utiliza diazepam de manera rectal, ¿sí? Bien. Entonces, la distribución del 80 al 100%, del 85 al 100% del porcentaje de la droga tiene unión a proteínas, ¿sí? Es decir, que su volumen de distribución es alto para todas las benzodiazepinas. Tienen mucha liposolubilidad, ¿sí? Atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, atraviesan placenta y leche materna, ¿sí? Aunque en el feto no tiene tanta unión a proteínas y la vida media dura más. Con lo cual yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de medicar a una paciente embarazada.
con esta medicación, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado. Tengo que ver en el momento que la medico, tengo que ver si se justifica medicarla y tengo que ver con cuál benzodiazepina la puedo medicar, ¿sí? Bien. ¿Con cuál se la puede medicar? Con clonazepam se puede medicar bajas dosis, principalmente en el tercer trimestre, ¿sí? O en el segundo y en el tercer trimestre, bajando poderosamente la dosis y tratando de suspenderlo 2 semanas previos al parto, ¿sí? Para no generar algo que se llama floppy baby, que es el bebé flácido. Cuando nace el bebé flácido hipotónico por una intoxicación del bebé con benzodiazepina. Es decir, para evitar eso, tiene que cortarse previo al parto, ¿sí? Y las mamás que tienen que tomar sí o sí algún medicamento de estos durante el embarazo, ¿tiene algún otro efecto a nivel cerebral para el bebé o no? Bien, buena pregunta. Mira, en realidad, Bárbara, no. Lo que sucede con las drogas y la mujer embarazada, no hay ningún nivel de certeza absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie se anima a ponerle la firma a no va a pasar nada. Porque por ahí pasa algo que no era referente al fármaco, pero como estaba tomando el fármaco, se lo adjudica a eso, ¿sí? Pero no generan teratogenicidad. Lo que no quiere decir que pueda generarse, si se toman altas dosis de benzodiazepinas en el primer trimestre del embarazo, dificultad en el cierre del tubo neural, ¿sí? Es decir, que podría generarse una dificultad en el cierre del tubo neural con altas dosis de benzodiazepinas administradas en el primer trimestre del embarazo. ¿Sí? Eso es la mayor preocupación que se tiene con respecto al consumo de benzodiazepinas y el embarazo. Ok, y con respecto a alguna dependencia del bebé de que después quiera, lo pregunto porque, por ejemplo, las mamás que son cocainómanas, a los bebés es como que después tienen un síndrome de abstinencia. Claro, sí, ¿Sería sí. algo? Sí, totalmente, Bárbara. ¿Los bebés también? Los bebés también tienen abstinencia, pero eso se produce más cuando se da en el tercer trimestre del embarazo. Sí pueden tener un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, los bebés. Por eso tienen que cortarse antes, sí. Bueno, acá tenemos otra clasificación según la vida media, ¿sí? No sé si por ahí Victoria era la clasificación que tenía, ¿sí? Fíjate que acá tenemos el midazolam y el triazolam que duran muy poquito, tienen una vida media ultra corta el alprazolam, el lorazepam y el bromazepam, y prolongada, fíjate que vos dijiste 5 días y acá tenemos 5 días. Es decir, que están las dos clasificaciones. ¿Viste, Victoria? Ajá, pensaste que no lo iba a dar, ¿eh? Te gané. Bien. Nada, mentira. Y aparte no lo puse al clonazepam, pero acá podríamos agregar lo que dice Victoria, el clonazepam agreguen acá. Bien, el diazepam. ¿Saben por qué es importante esto? Para lo que decía Bárbara recién. Si yo tengo a un paciente que ahora lo voy a mencionar, no se preocupen en escribirlo ahora. Si yo tengo un paciente adicto a las benzodiazepinas, por ejemplo, al alprazolam, dentro del tratamiento, uno de los objetivos va a ser cambiarle a uno que tenga vida media más larga, para que no tenga tantos cuadros de abstinencia. ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Es verdad que los de acción corta o ultra corta generan más adicción que los de larga? Totalmente, porque cada 3 horas tu cuerpo te lo pide, porque ya la vida media bajó. Entonces, cada 3 horas quiero más. En cambio, el diazepam y el clonazepam cada 4 días. Entonces, como cada 3 horas necesito tomar más, son altísimas las dosis de midazolam que puede tomar un paciente con este problema. Ahora voy a responder, recién me preguntaron si el zolpidem es un ansiolítico. No, el zolpidem es un hipnótico, ¿sí?
Sí, ahí pregunta Isabel, y si mal no recuerdo, por privado, si el clonazepam puede ser de vida intermedia o prolongada dependiendo de la bibliografía. Hay una diferencia bibliográfica ahí, sí. Porque está entre 40, por ahí, ¿sí? Está entre 30 a 40. Entonces, según la bibliografía, te lo cuenta como ultra larga. Metabolismo. En realidad, el fármaco se metaboliza por 3 procesos a nivel hepático. Uno es la oxidación, otra es la reducción y el otro es la conjugación. Puede utilizarse solamente uno de estos procesos o pueden utilizarse los 3. Pero hay 2 de estos procesos que van a depender de la función hepática, uno que no, que es independiente. La conjugación no depende de la función hepática, mientras que la oxidación y la reducción sí lo hacen. Entonces, si yo tengo una benzodiazepina que se metaboliza por oxidación y por reducción, va a depender de la función hepática. Tengo que tener en cuenta la función hepática del paciente. Ahí pregunta sobre el Zolpidem. El Zolpidem no es un ansiolítico, sino es un hipnótico y se los clasifica. ¿Por qué se los clasifica el Zolpidem junto con las benzo? No. Es un no benzodiazepínico, de hecho, el Zolpidem, ¿eh? Es un hipnótico no benzodiazepínico. Ah, está bien, entiendo. ¿Sabés lo que... respondo lo que vos preguntás, Jordana. Seguramente estén hablando de hipnosis. Entonces, el efecto hipnótico se puede dar por las benzodiazepinas o por los no benzodiazepínicos. Los no benzodiazepínicos es el Zolpidem. Bien. Entonces, algunos utilizan uno o varios. Eliminación, principalmente por vía renal. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hoy hablaba con un compañero que estaba rindiendo el final y me decía, me preguntaba, perdón, yo le pregunté, no, en el final yo le pregunté, él no me preguntó, yo le pregunté, ¿qué diferencia había entre los barbitúricos y las benzodiazepinas? Y me dijo que las benzodiazepinas no tenían efectos adversos casi. Y en realidad las benzodiazepinas tienen millones de efectos adversos, millones. Lo que pasa es que no los tienen tan graves como los barbitúricos, ¿sí? Dentro de sus efectos adversos está la sedación excesiva, la alteración en el rendimiento, principalmente cuando se estudia terapéutica, alteraciones en la memoria, principalmente con la utilización a largo plazo, ¿sí? O dosis exageradas. Si yo ahora, que estoy frente a ustedes, me tomo una dosis exagerada de benzodiazepinas y sigo hablando, probablemente lo que me acuerde mañana de lo que yo les dije ahora sea muy poquito, ¿sí? Porque voy a tener el cerebro sedado. Lo mismo ocurre si yo consumo benzodiazepinas desde ahora, altas dosis hasta los 80 años, es muy, pero muy frecuente que me genere déficit cognitivos. ¿Sí? Un efecto que se ve, y principalmente en los Doctor, chicos... disculpe, se me vino esta relación. A ver. ¿Será que las personas que consumen benzodiazepina a largo plazo tengan más, o sean más propensos a padecer Alzheimer después? En realidad, no Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad genética por la proteína Tau, por una anormalidad de las proteínas Tau, ¿sí? Y que se generan los ovillos de fibrinógenos, bueno, etc. No Alzheimer, pero sí demencias, ¿sí? Sí deterioros cognitivos de distinta índole. No produce Alzheimer, pero sí deterioro cognitivo, que no son sinónimos, ¿sí? Pero sí, eso genera un deterioro cognitivo notorio, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas. Reacciones paradojales. ¿Qué es la reacción paradojal? Justamente que genere lo opuesto al efecto buscado.
habitualmente sucede en los niños que se tratan con benzodiazepinas, en el cual se le administra y de repente el niño empieza a tener insomnio, empieza a tener irritabilidad, inquietud, ¿sí? Esa es una reacción paradojal. Está muchísimo más ansioso que antes. Hay que cortarlo bruscamente. Professor, Sí. qual seria o mecanismo dessa reação paradojal? ¿Cómo? ¿Perdón? No, está bien, está bien. Te escuché. No, en realidad no es que hay un mecanismo característico o por lo menos un mecanismo específico que genere la reacción paradojal. Es el contexto, la biología del niño. Puede llegar a ser una cuestión hepática, puede llegar a ser una cuestión de la afinidad por las proteínas. Pueden ser múltiples causas, ¿sí? La cantidad de receptores a nivel del sistema nervioso, ¿sí? De los receptores GABA, la cantidad de neurotransmisor GABA circulante. Hay varios factores que pueden desencadenar ese efecto paradojal, pero no se sabe. Es idiopático, eso no. Todo lo que yo no sé, le voy a decir no se sabe todavía. No, en serio, eso no se sabe en serio. Relajación muscular. Bueno, esto puede ser un efecto terapéutico o puede ser un efecto adverso. Depende de lo que yo esté buscando en mi paciente. ¿Sí? Depresión respiratoria, principalmente si lo mezclo con alcohol. Exactamente, Georgina, alcohol. ¿Sí? Bien. Tolerancia y dependencia. Detengámonos acá, porque esto es muy, pero muy importante y es lo que lo diferencia de muchísimos fármacos. Y es lo que hace que un paciente que necesita ir al psiquiatra no vaya. ¿Por qué? Porque tiene miedo a volverse dependiente de las pastillas. Es un dicho sumamente frecuente en las consultas, no solo en psiquiatría, sino también en clínica médica, ¿sí? Que también manejan estas drogas muchísimo. Bueno, la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que el organismo necesita más dosis para el mismo efecto. Repito, ¿qué es la tolerancia? Es la necesidad de aumentar la dosis para lograr el efecto inicial. Bien. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es cuando al disminuir la dosis aparecen los síntomas. Está íntimamente relacionado, está de la mano prácticamente con la adicción. ¿Sí? Bien. Es decir, ¿las benzodiazepinas pueden generar adicción? Sí. Son altamente adictivas. Altamente adictivas las benzodiazepinas. De hecho, está totalmente subdiagnosticado la adicción a benzodiazepinas en el mundo. Y por último, yo menciono por último, ahora después si quieren, creo que tengo alguna diapositiva del consumo problemático de la benzodiazepina. Por último tenemos el síndrome de discontinuación brusca, que por más que yo no tenga la dependencia, si yo discontinúo bruscamente, me va a generar un efecto rebote, o me puede generar, porque todos los efectos adversos no es que va a pasar siempre esto, no, puede pasar. Lo que pasa es que el síndrome de discontinuación es muy frecuente, ¿sí? Yo estoy tomando benzodiazepinas, bajas dosis, controladas, y de repente me quedé sin, ¡pum!, dejé de tomar bruscamente, sin hacer un descenso progresivo. Mi cuerpo lo va a sentir, y eso va a generar ansiedad. Eso va a generar un efecto rebote que se denomina síndrome de discontinuación. Profe, ¿la tolerancia y la dependencia tienen que ver más con el tiempo de tratamiento o con la dosis o ambos? Ambos.
El tiempo, la dosis y te agrego un tercero, la personalidad de cada uno. Porque hay personalidades que tienen tendencia a ser adictivas y personalidades que no. ¿Sí? Eso también afecta y condiciona mucho esto. Doctor, ¿en el síndrome de discontinuación brusca lo que van a aparecer son los efectos adversos? Sí, van a aparecer, los efectos adversos van a ser el efecto rebote, ansiedad, o sea, todo lo opuesto. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, inquietud, ¿no? Todo lo... Una pregunta. Sí, pregunte. A la tolerancia, yo tengo dos mecanismos, ¿no? Sería de sensibilización y desensibilización. Cada uno de ellos tiene una relación con el otro o la dependencia es igual a la tolerancia. ¿Son los mismos mecanismos o uno Son está los la mismos sensibilización y otro está la desensibilización? No, es la sensibilización al receptor. Sí, se utilizan el mismo mecanismo. Lo que difiere, Marinaldo, es el tiempo y la dosis, y además la personalidad. Pero el mecanismo es el mismo, es la sensibilización, sí. Uh-huh. Ahora, yo tengo un paciente que tiene un consumo problemático de benzodiazepinas, ¿sí? Yo les voy a dar el ejemplo de una ex paciente mía de Buenos Aires que atendí durante mucho tiempo y hace bastante tiempo que ya no la estoy atendiendo más, con una mujer de unos, creo que tiene ahora 67 años, antecedentes de consumo de alcohol, antecedentes de consumo de benzodiazepinas, recuperada y luego tratada por numerosos psiquiatras, porque tiene 35 años de evolución en distintos tratamientos psiquiátricos, y por ósmosis, muchos psiquiatras tendemos, muchos médicos clínicos o de cualquier otra especialidad, tendemos a dar fácilmente las benzodiazepinas sin hacer un control adecuado, ¿no? Entonces, esta mujer con alta capacidad adictiva vuelve a recaer en el consumo de benzodiazepinas con alprazolam, tomando a raíz de 17 miligramos de alprazolam por día, que es una dosis totalmente exagerada, y empezamos con un trabajo de artesano para bajar, ¿sí? De ahí la fotito que les puse en las diapos, ¿sí? Es un artesano. Pero esto no solamente en la adicción, sino también cuando retiramos la benzodiazepina en un paciente que no tenga adicción. Es un trabajo artesano, ¿sí? Tenemos que hacerlo muy, muy conscientemente. Hay distintas formas de bajar las benzodiazepinas, ¿sí? Cuando uno puede optar por la opción de disminuir el 25% de la dosis semana a semana. ¿Sí? Estoy tomando 1 miligramo de clonazepam al día. Bueno, esta semana toma 0,75 y en 2 semanas 0,50. Nos volvemos a ver y vemos cómo estás. Después, perfecto, 0,25 y después sácalo. ¿Bien? Otra. Rotar por una benzodiazepina de acción más larga, de vida media más larga. ¿Para qué? Para evitar síndromes de abstinencia. Si yo tengo a esta paciente medicada con alprazolam, dosis de 12 miligramos por día, lo que yo intento hacer es bajar el alprazolam, pero tiene una adicción sumamente importante ahí. ¿Qué hago? La roto a clonazepam, que tiene una vida media más larga. Entonces, en vez de tomar 3 dosis diarias, le doy 2 dosis diarias. Y ahí bajo la cantidad de miligramos. Y así sucesivamente. Y voy bajando la cantidad de miligramos semana por semana, ¿sí? En un 20%. Acá hay un muchacho de técnicos con mucha ansiedad. Bien. Disminuir el 50% rápido y luego el resto más lento.
¿Y por qué no pongo porcentajes acá? Porque ahí es donde se evalúa cómo está la persona, ¿sí? Hay distintos mecanismos. Algunos bajan, le dicen, bueno, mira, hoy tomás 0,5, mañana 0,25, pasado 0,5 y así sucesivamente cambiando, ¿sí? Es, por eso les digo, un trabajo de artesano. Y les dejo esta incógnita, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Sí? Recomendación, no se la saquen de un día para el otro, ¿eh? No es el cigarrillo. Bien. Interacciones farmacológicas. Tiene interacciones desde el punto de vista farmacodinámico como farmacocinético. Es decir, en cuanto a la potencia, cuáles son las sustancias que potencian o disminuyen su acción, ¿sí? Por ejemplo, los antihistamínicos. Los antihistamínicos son sedativos, ¿sí? Si encima le doy una benzodiazepina, voy a potenciar el efecto sedativo de la benzodiazepina, ¿sí? Barbitúricos, por lo que decían antes algunos de los compañeros de ustedes, porque tienen el mismo mecanismo de acción. Va, parecidísimo el mecanismo de acción, no es el mismo, no digan el mismo. Antidepresivos tricíclicos, antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa, que los vamos a ver, los antidepresivos tricíclicos y los IMAO los vamos a ver la clase que viene seguramente. El etanol, ¿sí? Por lo que ustedes acaban de mencionar antiguamente. La cafeína va a disminuir el efecto. Me tomo 0,5 miligramos de alprazolam para dormir, pero me tomo un café para relajarme. ¿No? Bien. Anticolinérgicos también, hay que tener cuidado. Y el litio, ¿sí? Con el litio en realidad no es muchísima la interacción, pero bueno, nada. Tenemos que tener cuidado igual. Bien. Con respecto a la farmacocinética, ¿sí? ¿Qué fármacos? Sí, pregunté. Una pregunta. En relación a los antidepresivos, sí. ¿O que se potencia? ¿El efecto del antidepresivo tenía una excitación o el efecto del...? No, se potencia el efecto de la benzodiazepina, una mayor sedación. Es por una cuestión, claro, por una cuestión de la potencia de la acción. Potencia la acción de la benzodiazepina. Entonces, potencia el estado depresivo. Entonces. Sí. Claro, exactamente. Exactamente. Gracias. De nada. Profe, con respecto a los anticolinérgicos, ¿una persona con EPOC no puede tomar entonces una benzodiazepina? Sí, ojo, son interacciones, pero no son contraindicaciones. Hay que tener, cuando uno habla de interacciones, tiene que saber diferenciarlo de contraindicaciones. Puede tener interacción con un fármaco, pero no por eso estar contraindicado. Hay que simplemente manejarlo con precaución. Es muy importante saber que, por ejemplo, el trastorno de bipolaridad se trabaja principalmente, el primer estabilizador por excelencia del estado de ánimo es el litio. Y casi todos los pacientes con bipolaridad toman ansiolíticos, toman benzodiazepinas, ¿sí? El tema es que hay que tener cuidado, nada más. Lo mismo con antihistamínicos. ¿Sí? Uno tiene una reacción alérgica y habitualmente toma para dormir a benzodiazepinas. Me parece que es tu casa, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo, tener en cuenta que no son contraindicaciones. Lo mismo con los anticolinérgicos. Puedo tener EPOC y puedo tomar benzodiazepinas igual, pero con cuidado de no sobrepasar, de tener en cuenta que puede sedarse más. Lo que hago, ¿qué hago? Disminuyo la dosis. Con respecto a la farmacocinética, los fármacos que disminuyen los niveles plasmáticos de benzodiazepinas lo van a hacer o porque
disminuyan la absorción, como por ejemplo los antiácidos, lo cual es muy común, que uno tome benzodiazepinas y tome omeprazol. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Habitualmente los pacientes que toman benzodiazepinas, toman omeprazol o toman otros fármacos con interacciones de manera crónica, terminan, ¿qué? Aumentando la dosis de la benzodiazepina. Eso es lo que habitualmente sucede. ¿Sí? O por aumento de la biotransformación. Por ejemplo, el tabaquismo, la carbamazepina, que es un anticonvulsivante, y la rifampicina. ¿Sí? ¿Cuáles son los fármacos que aumentan los niveles plasmáticos de la benzodiazepina? Bueno, puede ser o por inhibición de las enzimas que degraden a las benzodiazepinas. ¿Y cuáles son los fármacos que inhiben esas enzimas? Todos estos. Con lo cual, yo tomo benzodiazepinas y además estoy tomando alguno de estos, tengo que tener cuidado porque la benzodiazepina no se va a degradar tan rápido, entonces va a durar más, con lo cual va a tener mayor efecto. Y fíjense que, nuevamente, son muchos fármacos que se combinan con benzodiazepinas, como por ejemplo, antidepresivo, la sertralina, antidepresivo, fluoxetina, antiepiléptico o estabilizador del estado de ánimo, ácido valproico, y después tenemos claritromicina, que es un antibiótico, un macrólido recontrautilizado, ketoconazol, ¿sí? Un antimicótico, ciprofloxacina, en fin, todos los conocen. Y por disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, el propanolol. Bien. Bueno, intoxicación aguda, cosa frecuente, lamentablemente muy frecuente. Cuadros de intoxicación aguda. Continúan siendo una de las principales formas de intentos de suicidio. ¿Sí? El consumo, la sobreingesta medicamentosa continúa siendo una de las causas de intentos de suicidio más comunes, y como los fármacos que hay en casa siempre son benzodiazepinas, siguen siendo los fármacos más utilizados. ¿Qué es lo que genera? Hipotensión. Puede generar depresión respiratoria y coma. Donde habitualmente llega a la guardia aquella persona que toma, que tiene una sobreingesta de benzodiazepinas, pero avisa al médico, al familiar, o va solo al hospital porque se asustó, llega antes del cuadro de hipotensión, llega cuando está súper sedado, ¿no? Entonces, duerme un montonazo de tiempo después en el hospital bajo el control médico, ¿no? Pero si hace una sobreingesta, puede llevar a esto también, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la sobreingesta? Si la sobreingesta fue reciente, se puede inducir a la emesis. ¿Sí? Se induce el vómito antes de que el fármaco haya sido absorbido. Si no fue así, puedo inducir también un lavado gástrico, puedo realizar un lavado gástrico. Es muy importante hidratar al paciente con suero en el ámbito hospitalario, es muy importante. Y por último, en casos severos, se puede... ¿Te ayudó? Falta aceite para que se mueva. Y por último, se puede utilizar flumazenil, que es el antídoto. ¿Sí? Es el antídoto. Bien. Doc, ¿el carbón activado no funcionaría en eso? El carbón activado absorbe la benzodiazepina. Lo que pasa es que no es... sí, puede utilizarse. No es lo más frecuente, honestamente, te soy sincero. Las otras formas son las
las más comunes, pero sí puede utilizarse perfectamente el carbón activado ahora que lo mencionas, ¿eh? Está muy buena la acotación. Sí, sí. ¿Preguntas sobre la intoxicación? ¿No? Ok. Esténse atentos, chicos, porque el cuadro de intoxicación es algo que lamentablemente se van a encontrar mucho en las guardias, ¿eh? Hagan lo que hagan, van a encontrar cuadros de intoxicación por esto, ¿sí? Acá dicen, ¿cómo se hace el dosaje de flumacenilo en una intoxicación? Te lo averiguo, Jordana. No lo tengo presente, el dosaje. ¿Sí? ¿Lo averiguamos bien para la próxima? Bien. Bueno, situaciones especiales en el embarazo y lactancia, algo hablamos, ¿sí? Recuerden, no hay evidencia clara de teratogenicidad. A mayor edad gestacional hay mayor pasaje placentario, porque hay mayor vascularización de la placenta. O sea que si yo lo administro en el tercer trimestre, más cantidad de benzodiazepina va a pasar al niño, al feto. El feto no lo puede metabolizar tan rápido porque su hígado está en desarrollo. Y además no se une tanto a proteínas, ¿sí? Y por último es que la utilización de benzodiazepinas durante el parto a altas dosis durante el tercer trimestre a altas dosis puede generar el floppy infant syndrome, que es el síndrome del niño flácido, del feto flácido, ¿sí? Del infante flácido, que es la hipotonía muscular. Es muy, muy riesgoso eso, porque puede generar depresión respiratoria también en el niño. Bien. Otra situación especial es cuando se administra... la pregunta es, ¿las uso? ¿Ustedes la usarían en una embarazada? A ver, pueden habilitarse el audio, ¿eh? O pueden escribir. Solo si es necesario y evaluando el riesgo del niño. Correcto, correcto. No hay que tenerle miedo, ¿sí? No hay que tenerle miedo. Podemos usarlas, pero con muchísimo cuidado y en situaciones específicas, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que está la madre sufriendo. ¿Cuáles usarían? Supongamos que ahí está la pregunta de Jordana. ¿Cuál sería el mejor ansiolítico para la embarazada? Esta sí la sé. ¿Cuál sería la benzodiazepina más utilizada en la embarazada? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿El clonazepam no nos dijo? Sí, se los dije, ¿no? Sí. Me había olvidado que se los había dicho. Sí, el clonazepam. ¿Por qué? Porque tiene una vida media más larga, entonces lo que hago es evitar el síndrome de abstinencia en el neonato. Bien. Doctor. Sí. En la intoxicación, ¿hasta cuánto tiempo de la ingesta se puede inducir el vómito? ¿O se cambia por el fármaco? ¿O se puede mezclar los dos también? Mirá, en realidad ahí lo que hay que evaluar es si además de eso tomó otro medicamento que retarde el vaciamiento gástrico, porque a veces toman de todo, y dentro de ese de todo por ahí tomó anticolinérgicos. Y el anticolinérgico lo que hace es retrasar el vaciamiento gástrico, entonces tengo más tiempo para inducir el vómito, porque está todo más almacenado en el estómago, ¿sí? O si tomó eso y hacía mucho tiempo que no comía, seguramente lo absorba mucho más rápido, ¿sí? Porque el alimento retrasa la absorción. Y no es lo mismo si se tomó 30 comprimidos de midazolam que si se tomó 30 comprimidos de clonazepam, porque el midazolam se absorbe más rápido todavía. Es decir, que a ojo de buen cubero uno puede decir 3 horas, 2 horas, ¿sí? Pero si uno quiere ser detallista, bien específico, tiene que analizar toda esa situación. Y como ustedes quieren ser bien detallistas, bien específicos y saber qué es lo que están haciendo, ustedes tienen que preguntarle a
el familiar, si además tomó otra cosa, que traiga todo, que vaya a la casa y traiga todos los blisters que encontró tirados al lado del paciente. Así yo analizo qué medicación tomó, ¿sí? Cuánto tomó, a qué hora, si había comido, etc. ¿Sí? Bien. Otra situación especial es en los ancianos, ¿sí? Es sumamente importante saber esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas mayores que toman benzodiazepinas de hace un montón de tiempo, ¿sí? ¿Se las saco o no se las saco? Y, doctor, yo hace 20 años que tomo esto. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y te la saco o no te la saco? La verdad que ahí es donde uno tiene que trabajar mucho terapéuticamente con los pacientes para ver si conviene o no sacarla. A mi criterio, lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, es que una persona con benzodiazepinas es una persona con riesgo de caerse. Las benzodiazepinas generan miorelajación. Si a un viejito se levanta a la mañana bruscamente, tiene menos reflejo para mantenerse normotenso, ¿sí? O sea, puede generar una hipotensión ortostática. Y encima está medicado con una benzodiazepina que le hace miorelajación, es un factor de riesgo más para las caídas. Entonces yo diría, tengan cuidado si ven a un paciente mayor medicado o si ustedes tienen que medicar a un paciente mayor con benzodiazepinas. Hay que evaluar cómo está en su estructura motriz, ¿sí? Ojo, las alteraciones cognitivas, por lo que hablábamos con el señor Firmapaz hace un ratito. Tenemos que tener cuidado con las alteraciones cognitivas. Si yo a un viejito le doy benzodiazepinas por primera vez a sus 75 años, y no me voy a preocupar tanto, ¿sí? Ahora, si lo empiezo a tomar a los 20 años y cada vez con más dosis y más dosis y más dosis, y la verdad que estoy bien, pero lo tomo por las dudas, porque estoy bien, y más dosis y más dosis y más, y bueno, tengo que prevenir. Y las benzodiazepinas que se metabolizan dependiendo de la función hepática, aumentan su vida media. Cuando yo envejezco, no yo, todos ustedes, menos yo. Cuando ustedes envejecen, su hígado también envejece. ¿Sí? A mí no, yo soy invencible. Por ende, disminuye la función hepática, por ende, va a aumentar la vida media de la benzodiazepina. ¿Sí? Bien. Y creo que esta es la última diapo, en niños. En niños son utilizadas para el tratamiento de las convulsiones, como bien decía Marinaldo, si mal no recuerdo, que lo había acotado, ¿sí? Con respecto al diazepam, ¿sí? O no me acuerdo si había sido él o había sido otro, pero lo habíamos trabajado. Un chico que tiene una convulsión se le puede administrar diazepam por vía rectal, o se le puede administrar lorazepam endovenosa, intramuscular, o en el mantenimiento endovenosa en el hospital. En el trastorno de ansiedad generalizada, niños con ansiedad a todo, trastorno de ansiedad generalizada, puede utilizarse las benzodiazepinas. Ojo, chicos, con el efecto paraojal. Trastornos de adaptación, insomnio, terrores nocturnos, sonambulismo, son otros fármacos, digamos, otras indicaciones por las cuales se lo puedo administrar a un niño. Doctor, pero ahí la dosificación sería igual, ¿no? ¿Cómo, Georgina? Sí, la dosificación que nos dio hoy no es la misma para niños. No, ahí se tiene en cuenta el peso del niño, ¿sí? No, está muy buena la acotación. Siempre van a ser dosis muchísimo menores, ¿sí? Bárbara, ibas a decir algo, habilitaste el audio, ¿verdad? Sí. ¿Qué sería el trastorno de adaptación en un niño? ¿Para edad escolar sería ahí o...? Claro, pueden ser... el trastorno de adaptación, Bárbara, sería, por ejemplo, un trastorno desafiante oposicionista, que sucede a veces en los niños, ¿sí?
trastornos de la personalidad, ¿no? Trastornos de conducta, trastornos del control de los impulsos, todo lo que le dificulte al niño adaptarse. Ujú. Bien. Profe, Sí. por ejemplo, si una persona que hace meses ya está tratada con benzodiazepinas, viene y a la consulta y te pregunta, te consulta si podría por 1 o 2 días dejar de tomar por X motivos, quiere ir a una fiesta y tomar bastante alcohol o lo que fuese. Sí. ¿Cómo se trata en ese caso? O sea, ¿qué le indicas? ¿Le decís, no, mira, no es conveniente o cómo vas tratando eso? Lo primero que le digo es no podés ir a una fiesta porque estamos en aislamiento social. Es lo primero que le digo. ¿Sí? Segundo, depende la dosis de benzodiazepina que esté tomando. Realmente, si está tomando 4 miligramos de clonazepam y va a tener un casamiento el fin de semana, y no le voy a decir, mira, déjalo 2 días antes a todo. ¿Por qué? Porque es una dosis bastante elevada. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, mira, esa noche no lo tomes, ese día no lo tomes, anda bajándolo durante la semana hasta ese día, ¿sí? Si está tomando muy poquita dosis, le digo, sí, no lo tomes, ese día no lo tomes. Eso depende de la dosis de lo que esté tomando, ¿sí? Es una pregunta muy frecuente lo que vos acabas de hacer. Está muy bueno. Y por ahí también habían preguntado algo, a ver. ¿Clonazepam? Ah, no, era esto. Bien, a ver si tenemos otra. Bueno, indicaciones. Creo que no puse nada porque tenemos que poner todo, ¿sí? Indicaciones, acá podemos poner todo. La virtualidad en la facultad, el coronavirus, todo lo que se imaginen son indicaciones. Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a la pantalla principal. Ahí está. Bueno, en realidad, chicos, vamos a quedar acá con las benzodiazepinas por la importancia de esta medicación que les decía. Y la semana que viene vamos a seguir hablando de fármacos ansiolíticos, pero cuando los incorporemos en su clasificación. Cuando veamos antidepresivos, por ejemplo, tricíclicos, IMAO, que yo se los mencioné como ansiolíticos, vamos a estudiar cuál es su efecto ansiolítico. ¿Sí? Cuando veamos anticonvulsivos, vamos a estudiar cuál es su efecto ansiolítico, para no confundirlos en este momento. ¿Dale? Bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? Doctor, ¿puede dar un ejemplo de equivalencias? Un ejemplo de equivalencias. Una cuenta. Una cuenta. A ver, tengo 0,25 de clona es igual a 0,5 de alprazolam. Entonces, si yo tengo un paciente que está tomando 0,5 de clonazepam y se quedó sin, y la abuela tiene alprazolam, le voy a indicar 1 miligramo de alprazolam. Esa sería la equivalencia. O estoy tomando 2 miligramos de lorazepam. Me quedo sin lorazepam, pero consigo clonazepam. ¿Cuánto le doy? Se las compliqué. A ver. No, entonces con manzanas. Claro, acá me dicen que saben, pero si lo hacen con manzanas. Y sin la pastilla de la abuela. Y sin haber tomado clonazepam antes. La pastilla de la abuela lleva mucho. Si está tomando 0,5, no, más. Imagínense, 1 miligramo de lorazepam es igual a 0,25 de clona. Si yo estoy tomando... Ah, no, está bien, sí. Sí, muy bien, Teixeira, muy bien. Doctor, Perfecto. usted, no sé si entendí bien, pero dijo que las benzodiazepinas las vamos a usar para crisis epiléptica, pero no para el tratamiento. No como tratamiento de base de la epilepsia, no.
Como tratamiento de base se utilizan los antiepilépticos, exactamente. Para las crisis sí. Ujú. Es así. Profe, ¿por qué no se da a paciente con glaucoma? Porque predispone a la presión ocular. Puede generar complicaciones. Bueno, Sí, gracias. los pacientes con glaucoma tienen millones de contraindicaciones. Ahí ni siquiera interacción, contraindicación. Sí, Gracias. de nada. Profe, Bueno. ¿qué es la potencia relativa de un fármaco? La potencia relativa. Sí, pero lo leí en un cuadro de diurético y no lo entendí, la verdad. Ujú. Te lo averiguo para la próxima. Te lo averiguo para la próxima. O averiguármelo para la próxima y nos los contás a todos y yo también lo averiguo por mi parte. Lo busqué en internet también, tampoco lo entendí. Lo voy a buscar en el Flores, que lo tengo en casa. ¿Tenés el Flores? No, biblioteca cerrada. Espera. No tengo nada para anotar. Bueno, me voy a acordar. Vos créeme que me voy a acordar. ¿La anotaron? Potencia relativa. Potencia relativa. Listo, perfecto. Yo lo averiguo para la próxima y me lo preguntan. ¿Dale? Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo libres. Que tengan muy buenas tardes. Vayan a estudiar para la segunda era. Y nosotros nos vemos el jueves que viene a las 12 del mediodía, como antiguamente. ¿Sí? Y nuevamente muchas gracias por haber aceptado el cambio de horario. ¿Sí? Gracias a vos, doctor. Nada, de nada. Chau, chau. Gracias, doctor. Chao. Tengo que pedir el link, así subo la clase esta.